Bueno, y a esta hora le damos la bienvenida a Mercedes Malavé. Ella es comunicadora social, también está estudiando Derecho, según me cuenta, dirigente política. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Cómo te va? Muy bien, Vladimir, muy contenta de conversar contigo y de analizar un poco la situación del país. Sí, señor. Bueno, caramba, la oposición ya tiene varios momentos de complicaciones para actuar en tiempos cruciales de nuestra historia reciente, ¿no? Y pues los conflictos que hay en el seno de la plataforma unitaria siguen dando de qué hablar, pero además en general tenemos una oposición dividida frente a un gobierno, bueno, aparentemente amalgamado, ¿no? Que ha sabido mantener su unidad por encima de los matices que allí hay. Sí, sí, así es. Yo creo que hay que volver a ideas madre como la de no abandonar la ruta electoral, la necesidad de construir una unión nacional, un gran consenso alrededor de una persona que pueda, vamos a decir, no solo ganar las elecciones, que no es lo más difícil cuando la impopularidad de Maduro ronda el 80 o el 90%, sino ser capaz de lograr una negociación exitosa para poder finalmente gobernar, que es lo que todos esperamos. No solamente esperamos ganar las elecciones, sino que ese triunfo sea reconocido y que luego se pueda gobernar al país en paz. Por eso nosotros hemos insistido últimamente mucho, Vladimir, en el cambio en paz, ¿no? Y yo creo que todas estas situaciones que se están presentando son los obstáculos que más o menos uno podía visualizar que se iban a poner en el camino electoral. La vía electoral no es expedita, no es una vía, no sé, institucional, donde las instituciones responden perfectamente y donde el gobierno hace todo según la legalidad. Ya sabemos el comportamiento del gobierno y sabemos que son rendijas, oportunidades que se presentan para que una gran mayoría se exprese, y la mejor manera de hacerlo es electoralmente. Yo he seguido las declaraciones de todos los candidatos, también las de María Corina, y la verdad es que me identifico mucho con algunas cosas que ha dicho Manuel Rosales, en el sentido de que, bueno, aquí hay que preservar unas tarjetas electorales, hay que construir una gran unión alrededor de una candidatura que pueda, entre todas las que hay, pues, elevarse y surgir. Pero bueno, también hay otras propuestas, también está la propuesta de Carri, la propuesta de Enrique Márquez, y bueno, habrá que ver cuál de esas finalmente agarra fuerza y sea capaz de materializar o de condensar el deseo de cambio que hay en el país. De eso no nos podemos separar, no nos podemos alejar, no podemos pedirle peras al olmo, que alguien desea por ahí peras al horno. Sino, mira, con lo que tenemos avanzar. Yo también quiero aprovechar esta pregunta para decir que yo condeno por ineficientes y por inhumanas y por inmorales los llamados a sanciones económicas nuevamente a Venezuela. No estoy de acuerdo con esa propuesta. Las sanciones económicas, las quiten o las dejen, su destino es perder efectividad en el país. Su destino es cada día ser menos impactantes en la política y en el destino de los pueblos, porque eso lo han demostrado en los otros países del mundo. Una No, persona que pide sanciones para el país, que pida bloqueo, que pide otra vez situaciones que no nos han conducido sino a mayor restricciones de las libertades en general, pues no nos puede traer nada bueno. Por lo tanto, no me coloco nunca del lado de esas políticas. exacto, yo coincido contigo en eso, ¿no? Pero volviendo atrás con respecto al tema que se ha planteado, pues existe el dilema en la plataforma unitaria si mantener la candidatura de Corina Lloris como alternativa hasta el final del momento en el cual se pueden hacer los cambios, como plantea María Corina Machado, o por el contrario, optar por otro nombre que podría ser el de Manuel Rosales, pero también está inscrita la candidatura de Edmundo González y Urrutia. Es decir, el panorama sigue siendo complicado y, bueno, a pesar de lo complicado que es, no se ven alternativas claras para unir a los factores que están dentro de la plataforma unitaria y tampoco para ampliar esa unidad más allá de la plataforma. Fíjate, por ejemplo, el panorama en la otra oposición, la oposición parlamentaria, la que actúa bajo la sombra de la Asamblea Nacional y otras opciones, no es distinto. Es un panorama de mucha dispersión también, sobre todo con opciones que tienen muy poca posibilidad.
a excepción Sí. de Venezuela Uceo, las demás opciones son minúsculas desde el punto de vista del apoyo popular, ¿no? Y Total. pues, terminan siendo pues una oposición que pierde efectividad precisamente por su pequeño tamaño y por su dispersión, ¿no? Así es. Sí, no, el panorama sin duda es complicadísimo. Yo creo que esos factores de la unidad se tienen que poner de acuerdo políticamente. Esas candidaturas simbólicas inscritas como la de Corina Lloris o la de Edmundo González, bueno, pueden jugar un papel. Yo no dudo de su preparación y de su capacidad, pero yo creo que es el momento de los políticos y de la política, de la capacidad de negociar con el gobierno. Cuando el gobierno acepta ciertos candidatos y rechaza otros, uno lo ve como unos condicionamientos irresponsables e inaceptables frente a la vía electoral, pero también lo puedo ver como la convicción de que ellos prevén que quizás pueden perder las elecciones y no están dispuestos a negociar con cualquiera. O sea, tienen que tener una serie de garantías y también lo podemos ver así, como un gobierno que se prepara, por supuesto, para la victoria, pero que sabe que no es fácil y que frente al grandísimo rechazo que tienen, a la poca respuesta de sus mismas bases de apoyo, pues tienen que prever el escenario de perder y por eso adelantan las elecciones y por eso permiten ciertas candidaturas frente a otras. Hay que facilitar la transición, la entrega del poder, hay que facilitar la alternancia democrática. No es la hora de estar aspirando a máximas, es la hora de aspirar, digamos, a lo máximo que podemos aspirar hoy en día y es que haya alternabilidad, que haya traspaso del poder nacional y que se dé en una situación donde todos tengan garantías de que van a ser respetados en sus derechos políticos, humanos, económicos, etcétera. Yo siento que esa es la idea principal que nos tiene que mover. No tanto el castigo, la venganza, la retaliación, el déjame inscribir porque yo tengo derecho. Siento que lo que hay que facilitar es una negociación que permita un gobierno de amplitud, de amplia base, ¿no? Con la participación de todos los sectores. No veamos solo el lado negativo de las cosas, no veamos solo el lado negativo del chavismo, no veamos solo lo que hemos sufrido en estos años, también ellos tienen su lista de agravios larguísima y si nos ponemos así, pues es interminable esta situación como la ha sido en otros países. Veamos las posibilidades de construir un gobierno de unidad nacional y de, sobre todo de facilitar la alternancia democrática, que yo creo que es el principal objetivo de esta elección del 28 de julio y la veo posible, la veo factible. Yo converso, ahora que estoy más en política de calle, pues conversando con mucha gente, hay un deseo de participación electoral altísimo. Casi nadie se plantea hoy en día no votar. Eso es una gran ventaja que no había en el 2018. En el 2018 uno decía votar y te decían colaboracionista, traidor, ¿cómo se te ocurre participar en la farsa? Hoy en día ya esos conceptos y esas frases de votar no es elegir, de todas esas cosas, no lo llames elección, prácticamente no existen. La gente está convencida de que el modo de castigar es con el voto. Y el modo más de castigar, de permitir la alternabilidad en el Poder Ejecutivo frente a un gobierno que lo ha hecho francamente muy mal. Yo creo que eso es lo que nos tiene que mover y un gran amor al país, Vladimir, porque tampoco lo que nos tiene que mover es el castigo, la venganza, el pase factura, sino el deseo de sacar el país adelante que está pasando tanto trabajo. Ya la época de Venezuela se arregló, ya la gente está preocupada. Los sectores económicos están preocupados, ya no ven las cosas con el optimismo con que la vean el año pasado, están asustados y los números han caído y las posibilidades están todavía más restringidas. Y entonces, claro, eso es una lástima, ¿no? Porque tenemos que aprovechar una coyuntura mundial muy favorable energéticamente para el país, ¿no? Fíjate, Mercedes, a propósito de lo que tú has dicho, el 2018 es el referente anterior a este momento. Recordemos que en el 2018, bueno, tú y yo llamamos a votar. Mucha gente no creyó en ese proceso electoral y, sin embargo, no ha habido una autocrítica necesaria sobre el tema. No se trata de ahondar en lo que pasó y quedarse anclados allí, pero sí entender pues que la abstención no es ninguna opción. Pero sí es importante hablar con respecto a este asunto de las condiciones, porque en el 2018 se decía que no había condiciones para participar en la elección. Y resulta que, Sí. en resumen, las condiciones que no había eran las condiciones de la unidad en la llamada Mesa de la Unidad Democrática en aquel momento.
No hubo participación porque no se pusieron de acuerdo en torno a una candidatura. Bueno, Henry Falcón tomó la decisión de participar, fue muy cuestionado y sin embargo, pues hoy está pasando más o menos lo mismo con Manuel Rosales. Hemos visto cómo se han activado, por ejemplo, grupos de estas comandos digitales que van atacando pues a figuras que no les gustan o figuras que, bueno, son objeto de sus críticas y descalificaciones como parte de una política destinada a debilitarlas, ¿no? Caso, bueno, Manuel Rosales está viendo mucho de eso, pero también todo aquel que cuestione la línea de lo que diga María Corina, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y entonces, sí. No, y los factores políticos que hoy en día llaman a votar están viendo una cucharada de su propia medicina, porque muchos de ellos participaron en esa campaña abstencionista del 2018. Pero bueno, afortunadamente rectificaron. Yo más que la autocrítica pública, que ya prácticamente he desistido de eso, porque veo que la idiosincrasia política venezolana no da para eso, que uno lo ve en otros países, yo más que todo veo el retorno a la vía electoral como una manera de rectificar, como algo positivo y que hablen con convicción y que incluso sean capaces de soportar los laboratorios que nosotros soportamos hasta con montajes de fotografía falsos. Bueno, es una manera, vamos a decir, de enmendar lo que, bueno, ellos fueron cómplices o partícipes o promotores de esa campaña injusta y mentirosa, porque lo que tú dices, en realidad lo que había era un desacuerdo grandísimo en torno a la candidatura, que hoy en día es incluso peor, ¿no? Pero ya es demasiado evidente. Ahora, fíjate, el gobierno está haciendo todo lo posible para que esta sea una elección fallida, es una elección que no produzca la alternabilidad que el país quiere y reclama en su gran mayoría. Hay un dicho que dice que para pelear hacen falta dos. Para producir una elección fallida también hacen falta dos. O sea, no basta con que el gobierno haga todo lo posible para evitar que un candidato de oposición gane las elecciones, cosa que frente a las encuestas es muy probable, sino que además tiene que haber del lado de la oposición una serie de errores garrafales que hagan que la elección sea fallida porque no permita que la gran mayoría de la población se exprese, ese gran caudal electoral se exprese por un cauce. Si la elección de julio es fallida es por culpa de todos, tanto del gobierno que hizo todo lo posible para que la elección no fuera transparente y competitiva, como de los factores de oposición que cometieron una serie de errores para incurrir en todas esas trampitas que el gobierno va poniendo para que la elección no sea reconocida. Otro tema del que yo oigo hablar mucho es el tema de la legitimidad, que el gobierno necesita legitimidad. Frente a la opción de dejar el poder o ganar legitimidad internacional, el gobierno siempre opta por mantenerse en el poder. Porque ellos saben que la legitimidad la van a ejercer de facto, la van a ejercer de hecho, pues como como decía aquel embajador que Eduardo Fernández siempre cuenta, yo me entiendo con el que atiende el teléfono en Miraflores, o sea, ese es el que está, bueno, esa es la legitimidad que el gobierno necesita para llevar adelante una serie de planes económicos y también políticos que tienen. Entonces, vamos a tratar de que esta sea una elección verdadera por la participación, porque la institución del voto reside en el ciudadano, porque la clase política se puso de acuerdo y supo, frente a una dispersión de candidatos, orientarse por uno. Vamos a hacer una elección válida porque vamos a votar inteligentemente por la persona que tenga más opción, no solo de ganar, sino también de negociar y de gobernar. Si hacemos todo esto, como dice el dicho, para pelear hacen falta dos. Si hacemos todo eso, no se producirá una elección fallida, será una elección que verdaderamente logrará el objetivo, que es la alternancia en el poder ejecutivo. Entre los nombres que están actualmente corriendo, ¿con cuál te sientes más cercana, con más identidad o menos alejada? Mercedes Malavé. Tú sigues, por supuesto, siendo del Partido Unión y Progreso, pero siempre te has caracterizado por tus opiniones, bueno, más allá de la disciplina partidista también, ¿no? Que no quiere decir que no la respetes, pero siempre has pensado con cabeza propia, ¿no? Bueno, yo me siento identificada, conozco personalmente a 3 de los candidatos, conozco a Antonio Carri, conozco a Enrique Márquez, conozco a Manuel Rosales. Los últimos meses he presenciado, he sido partícipe pues de muchas conversaciones entre Manuel Rosales y Eduardo Fernández, conversaciones de gran nivel político que a mí me han parecido, bueno, ajustadas a la realidad del país. Eduardo ha ido a Maracaibo, Rosales ha venido a Caracas y bueno, pues siento que allí hay
bueno, hay 3 personas que podrían, entre esas 3, pues sabemos que el que más fuerza tiene es Manuel Rosales, es gobernador, parte la contienda, pues la campaña con una base de apoyo popular muy importante en el estado Zulia, tiene 2 tarjetas, o tiene la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, que es una tarjeta importante de trayectoria en el país, tiene una larga carrera y trayectoria política y electoral, ha sido una persona, bueno, casi que un sobreviviente político, porque le han tocado vivir cosas muy duras, el exilio, la prisión, etcétera. También está el trabajo independiente de Carri, está el trabajo y la trayectoria política de Enrique Márquez, también ligada al Estado Zulia y también en materia electoral. Pero bueno, siento que sinceramente el apoyo ahorita, el que parte con una mejor base, siento que es Manuel Rosales. Hay otro aspecto que me gustaría conversar contigo y tiene que ver... O sea, lo estoy evaluando objetivamente, Vladimir, lo estoy evaluando objetivamente, no. Claro. No quiere decir que lo vas a apoyar públicamente. Con la verdad por delante, como estoy acostumbrada a declarar. Claro, pero eso no quiere decir que en cualquier momento no anuncies que vas a apoyarlo o que tu partido discuta. Unión Progreso está discutiendo eso. ¿Un apoyo a alguna de las fórmulas o todavía no? Bueno, recuerda que yo últimamente también estoy muy vinculada al movimiento Cambio en Paz del alcalde Elías Sayé y José Fernández. En ambos movimientos se ha hablado de observar el panorama, de no plantearse ahorita apoyo frente a unas candidaturas que están muy incipientes, incluso endebles, pues no se sabe si van a llegar o no hasta el final. Entonces, lo que se ha hablado es de observar, de ir analizando las cuestiones y bueno, y en la medida en que me pregunten, pues también decir cómo está el análisis al día de hoy, 19 de abril, ¿no? 19, no. 9 de abril. 9 de abril. Tienes 10 días. Me adelanté, sí. Fíjate, Mercedes. Sí, me acuerdo. O sea, tú tienes más o menos una doble militancia. Estás ahí compartiendo afectos entre el movimiento de Elías Sayé y el de Eduardo, ¿no? Y el movimiento pero bueno, eso es otro tema. Desde hace tiempo Eduardo dice que tenemos que promover movimientos más que partidos, que no es la hora de los partidos, sino grandes movimientos electorales en Venezuela. Imagino que a ustedes les debe quedar una gran frustración por el hecho de que Eduardo no fue candidato, ¿no? Mira, la forma como se eliminó la tarjeta de Unión y Progreso es una de las cosas más arbitrarias que yo he visto en estos tiempos, ¿no? Y eso que han pasado cosas arbitrarias. Yo viví lo de Copey, por ejemplo. Pero Unión y Progreso no tenía absolutamente, creo que es la misma situación del MAS, absolutamente ningún incumplimiento de esas condiciones que de la noche a la mañana pusieron algunos rectores para invalidar algunas tarjetas. Nosotros habíamos logrado el porcentaje, habíamos ido a todas las auditorías, habíamos hecho todas las entregas que había que hacer, incluso llevamos un representante a las reuniones de la Asamblea Nacional para discutir el cronograma, o sea, no había razones ni políticas, ni institucionales, ni legales para que eliminaran de un plumazo esa tarjeta. Estuvimos hablando con los rectores y claro, la única razón que vemos, además de política, por supuesto, porque las otras son muy fáciles de descartar, era la posibilidad de que Eduardo Fernández se inscribiera. Y frente a eso, pues el gobierno, un candidato conocido, una persona responsable, que nunca además ha llamado a sanciones, que nunca ha llamado a las irresponsabilidades que hemos vivido en los últimos años, pues optó que no le daba la gana de que Eduardo tuviera posibilidad de ser candidato y sí, pues a mí me decepcionó mucho porque lo veía como una persona con gran capacidad de unir al país. Bueno, lo sigo viendo así, por supuesto. Lo sigo viendo. De todas maneras, la pelota es redonda y se mueve. Mercedes, nos quedan unos segunditos para hablar un poquito en este último minuto de la ley de la ley antifascista, esta ley que está discutiendo en la Asamblea Nacional. Una reflexión al menos corta sobre este tema. ¿Has leído? ¿Has leído esta ley? Se nos está cortando la cosa. ¿Me escuchas? ¿Has leído esta ley antifascista? He leído resúmenes, no he leído la ley, he leído análisis y resúmenes, voy a leer la ley, estuve de viaje, acabo de llegar. Mezcla un montón de términos, ponen como en la misma condena, pues personas que creen en un modelo económico distinto al que vivimos, como es el capitalismo o el liberalismo.
Y bueno, es una ley ideológica como la ley del odio, como la ley de las comunicaciones, como todas estas leyes que el gobierno se saca del forro de su ideología, intenta imponer a la sociedad para tomar decisiones arbitrarias frente al modo de pensar y de actuar de las personas. Estas leyes sirven para usarlas arbitrariamente, discrecionalmente, para no tener un sentido objetivo de juzgar objetivamente las cosas como está establecido en el Código Penal, en las leyes en el Código Civil, en las leyes venezolanas, y simplemente ponerle un aditivo, eso, discrecional, ideológico, al comportamiento, a las libertades humanas de opinar, de pertenecer a un grupo ideológico, etcétera, ¿no? Me llama la atención, pues, que el gobierno hace esas cosas y también apoya, por ejemplo, movimientos un poco extremistas como son los evangélicos, ¿no? Que, bueno, que tienen posturas a veces un poco radicales frente a lo que son las libertades humanas y el derecho a que cada quien haga con su vida lo que quiera y viva responsablemente según sus criterios. Y entonces ellos andan por un lado persiguiendo al fascismo y tal, y por otro lado fomentando actos de fundamentalismo religioso. Entonces la verdad es que me parece todo tan incoherente, tan desesperado, tan ganas de complicar las cosas y de amedrentar, que francamente no les creo. O sea, no creo que lo van a usar discrecionalmente. Gracias, Mercedes, por habernos acompañado. Mercedes Malavé, dirigente del Partido Unión y Progreso y también del Movimiento Cambio en Paz. Te agradezco.